Bueno, voy a iniciar a grabar la webconferencia. Me excuso con usted que está conectado acá, le agradezco su asistencia. No pude conectar la cámara, pero bueno, la idea es que hoy podamos avanzar en relación a lo que es la segunda, más bien la primera unidad del curso, ya con los contenidos temáticos correspondientes. La clase pasada hicimos una aproximación, una introducción a los contenidos del curso, aclaramos las actividades que debían presentar. Ya pues la Moodle se encuentra al día, se encuentra actualizada. La idea es que hoy podamos debatir o hablar un poco sobre el contenido temático de la primera unidad, para poder reforzar un poco lo que tiene que ver con la primera actividad, que es la infografía que deben ustedes presentar. Entonces, si en algún momento tienes algún aporte o quieres comentar algo, pues la idea es que lo hagas, de que no hay mucho público presente. Entonces, en primer lugar, voy a compartir pantalla. Espero que esto no me genere problemas. Compartir pantalla. Ay Dios, la pantalla no puede compartir. ¿Me confirma si estás viendo ahí la pantalla, por favor? Sí, señora, ahí se está viendo la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, la unidad que nos corresponde hoy es identificar esos primeros aspectos que tienen relación con la administración pública y que como tal abordan los principales elementos que vamos a ver en lo que es la administración pública y lo que es la administración en general. Entonces, la primera parte de la actividad consiste en que ustedes realicen una infografía con los elementos principales de los contenidos históricos. Y en este orden de ideas, la idea es que revisemos un poquito desde lo que es la filosofía antigua hasta las nuevas teorías o hasta las teorías modernas de la administración. Identificar, por ejemplo, cómo desde la perspectiva de Sócrates se empiezan a sentar las bases de lo que es el conocimiento técnico o lo que es la importancia de la experiencia dentro de la administración. Platón habla en su obra La República de lo que es la administración del bien común, estableciendo como tal ese gobierno ideal en torno al bienestar común de las mayorías. Y Aristóteles, por ejemplo, habla de cómo se empiezan a sentar o cómo la política empieza a ser parte de del concepto de administración pública, es un poquito encaminado a lo que mirábamos del bien común. Hay diferentes elementos a lo largo de la historia que han fortalecido o que han robustecido como tal estos conceptos de la administración, y hay tres elementos fundamentales que vamos a observar en el documento de referencia. Y el primero es la Iglesia Católica. No en vano la Iglesia Católica, después de que Constantino, en el Imperio Romano, la declaró como religión oficial, empezó a tener un despliegue mundial, cuyas estructuras jerárquicas empezaron a marcar mella y a condicionar algunos elementos de la administración pública que incluso hoy en día tenemos establecido. Su organización jerárquica, el centralismo de sus organizaciones, creo que son los elementos más relevantes que aún se conservan desde la administración pública y que podemos observar como tal dentro del Estado moderno. Esto permite una administración eficiente, permite una concentración de recursos, permite una cohesión de esfuerzos en cuanto a la disciplina y al funcionamiento ordenado que tienen las instituciones, y sirve como modelo de referencia en la mayoría de los estados modernos, toda esta estructura y toda esta evolución que la Iglesia Católica como tal ha tenido. Otra organización que tenemos que tener en cuenta sin duda pues son las organizaciones militares. No en vano los diferentes conflictos armados
han dejado una serie de experiencias en donde la administración pública pues no queda ajena a este proceso y esta evolución. En este sentido, por ejemplo, las características de las unidades de mando, las características también de lo que es la jerarquía y la disciplina dentro de las organizaciones militares, pues nos dejan una herencia sumamente relevante dentro de lo que es el contexto de administración pública y que pues aterrizamos ahora dentro de esa perspectiva. Un segundito que alguien creo que está repetir. Listo. Entonces, sin duda, las organizaciones militares fueron determinantes para propender y para garantizar estructuras que hoy en día se tienen en cuenta dentro de la administración pública y que poco a poco pues han ido evolucionando y que hacen parte de nuestros, igualmente así como la Iglesia Católica, independientemente de la vigencia que tengan como tal esas instituciones, por ejemplo en el caso de las guerras, pues siguen siendo estructuras que, como el caso de las estructuras jerárquicas, como el caso de la centralización de esfuerzos, pues nos dan elementos bastante importantes dentro de la administración pública. Indudablemente la revolución industrial pues es otro elemento clave dentro de aquella influencia histórica de diferentes acontecimientos que han dado herramientas o han dado instrumentos a la administración pública. Sin duda la revolución industrial transformó la realidad que conocemos. Hasta el siglo XVI, por ejemplo, la calidad de vida era muy diferente a la que tenemos hoy en día, y en estos últimos 200 o 300 años el crecimiento y el desarrollo tecnológico ha sido exponencial gracias a este concepto de revolución industrial. Aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, la agricultura, la industria, la expansión de las comunicaciones, de los transportes, todo lo que tuvo que ver con la segunda revolución industrial, principalmente en estos elementos de transporte y globalización, generó un impacto sumamente importante dentro de los conceptos de administración pública. La división del trabajo, por ejemplo, es uno de los elementos más relevantes. El audio tiene mucha interferencia. No estoy compartiendo la pantalla. Regálame un segundo, reviso. Ahí observan la pantalla, ¿me confirman por favor? ¿Me confirman si observan la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, bueno. Voy a tratar de continuar así, espero ver que el audio un poquito mejor. Pasamos ahora a las influencias de las economías liberales, ¿sí? Las economías liberales son aquellas que a través del libre comercio permiten la masificación del acceso a diferentes productos y a diferentes servicios. Esto, en aras de la globalización, pues también tiene un impacto sumamente determinante en lo que es el concepto de administración pública, principalmente en las prácticas administrativas relacionadas con la oferta, con las demandas y con la intervención del mercado. Uno de los elementos más importantes dentro de la administración pública es precisamente la gestión de recursos y por lo tanto las estrategias y las técnicas que se adaptan para manejar estos contextos encaminados a garantizar el libre mercado, pues son herencia como tal de esas economías liberales que dieron inicio a ese libre cambio, a ese libre comercio, a los tratados de libre comercio que conocemos hoy en día y que dan elementos desde la administración pública sumamente importantes para poder garantizar y potenciar esos recursos.
Aquí vemos algunos de los principales autores o pioneros del concepto de administración moderna en relación a los diferentes enfoques teóricos que ya vamos a mirar un poquito más detenidamente. El primero es John Taylor, que habla de la administración científica y cómo la administración debe enfocar y utilizar elementos científicos más allá del instinto y más allá de la suposición. Taylor es de los primeros que utiliza la ciencia como herramienta propia de la administración. Fayol articula un poco más esos conceptos dentro de la administración en conceptos generales. Max Weber, por ejemplo, habla de lo que es el poder y determina cómo la burocracia, o expone cómo la burocracia hace parte fundamental de todos los procesos dentro de la administración pública. John Mayo habla de las relaciones humanas. Entendemos desde la perspectiva de Mayo que la administración pública gestiona personas, gestiona relaciones, gestiona interdependencias de los seres humanos. Por lo tanto, desde una perspectiva más humanista, pues da algunas luces de cómo la administración pública puede utilizar estos conceptos de relaciones humanas. Tenemos otros autores como Robert Owen, que habla de la innovación social, ya un contexto más global, no solo centrado en el humanismo dentro del individuo, sino en la interacción social que tiene como tal el ser humano. Henry Ford, que ustedes lo conocen, muy referente por la marca Ford de vehículos, que básicamente significa un aporte importante en la relación de la producción en masa. Fue de los pioneros que lograron producir en masa, en este caso vehículos, que dan un contexto totalmente ampliado a lo que es la administración pública. Andrew Carnegie con lo de la industria del acero, John Rockefeller, estándar de la gestión empresarial, son otros autores o empresarios que han sido relevantes dentro de los conceptos de administración pública, en donde estas iniciativas de empresa han logrado transformar y adaptar los conceptos de administración pública a lo que conocemos hoy en día en nuestros estados modernos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite básicamente estos tres elementos: una eficiencia burocrática, una planificación estratégica y una gestión de los recursos humanos. Si nos damos cuenta, dentro de la administración pública, estos tres elementos están presentes dentro de cualquier contexto. Y son estos empresarios, o son estos actores relevantes dentro del ámbito privado, que empezaron a generar elementos que hoy en día se utilizan y que son sumamente relevantes dentro del concepto de administración pública. Ahora, en relación a los enfoques teóricos, vamos a hacer una exploración bastante, rápida de lo que son los enfoques teóricos. No nos vamos a centrar en estudiar o detallar a profundidad cada uno de los elementos o de los enfoques teóricos, pero sí es importante que tengamos una contextualización básica de aquellos enfoques que más tienen relación con la administración pública. Entonces empezamos con el enfoque clásico, que tiene las características de marcar lo que es la eficiencia y la estructura. Desde el enfoque clásico se aborda el concepto de eficiencia ligado directamente a la productividad mediante la división del trabajo. En este caso, como veíamos, Taylor, por ejemplo, quien se conoce como el padre de la administración científica, y Fayol, realizan una serie de trabajos que permiten potencializar esas capacidades relacionadas con la eficiencia y la estructura dentro de las organizaciones y obviamente aterrizándolo dentro del concepto de administración pública que administran como tal los estados desde esa época. El enfoque humanista tiene como consecuencia, obtiene como actor el ser humano, reconoce la importancia de las relaciones humanas y la motivación del trabajo, y destaca la influencia del ambiente social y la motivación dentro de la productividad. Empezamos a centrarnos en el ser humano, en el entendido de que en la medida en que potencialicemos al ser humano como recurso, pues vamos a poder tener mayores resultados dentro del desempeño de la administración. Hay unas propuestas como la de Douglas MacGregor que describen cómo el comportamiento humano afecta o impacta directamente en todo lo que tiene que ver con la administración. Existe una combinación de enfoques. Digamos que los enfoques que mencionamos son como los más relevantes,
Pero realmente para hacer un abordaje integral de lo que es la administración pública, pues debemos tener un enfoque integral en donde podemos observar diferentes ventajas o beneficios de cada uno de los enfoques. No podemos mirarlos como islas aparte, porque cada uno de estos enfoques destaca elementos importantes que se manejan actualmente dentro de la administración pública. La administración por objetivos, por ejemplo, enfatiza la definición o lo que es el enfoque desde los objetivos que tiene una organización, así como la planificación y como la organización. Hay otros enfoques, como los enfoques estructuralistas o relacionales en relación al conflicto, en donde se tienen unas estructuras formales, se marca mucho la estructura de las organizaciones, considera factores formales, factores organizacionales y tiene como relación el conflicto, aborda la realidad del conflicto dentro de una organización administrativa y enfoca diferentes esfuerzos relacionados a manejar esas relaciones y estos conflictos que se pueden generar. El enfoque sistémico pues habla de la interacción y del entorno. Volvemos a retomar esas teorías clásicas con algunos elementos en donde consideramos el todo como la unión de sus partes y no de manera individual. Aquí es donde decimos que el todo es más que la suma de las partes, porque genera una serie de procesos que permiten articular diferentes ventajas o diferentes características propias de los entornos. Habla de los modelos de entrada, los procesos de salida, la organización, la interacción, el entorno. Y encontramos unos enfoques contemporáneos como los que están relacionados con la tecnología, la globalización y la sostenibilidad. Estos son enfoques que tienen en cuenta características actuales, que tienen características vigentes, por lo menos con lo que tiene que ver con las criptomonedas, con el blockchain, con la inteligencia artificial, que sin duda tienen una importancia y un impacto determinante en la administración pública. Hoy en día ustedes han dado cuenta cómo diferentes elementos propios de las tecnologías ayudan como tal a consolidar estos enfoques y ayudan como tal a materializar esas características de administración dentro del contexto de administración pública. Entonces, no sé si hasta el momento hay dudas, hay preguntas, hay inquietudes. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Por último, mirar un poquito lo que es el marco teórico. El marco legal. ¿Sí? Uno de los elementos que se espera que ustedes desarrollen en la infografía, pues es precisamente es articular algunos elementos desde el concepto legal. Y para esto nos vamos a parar principalmente en lo que es la Constitución Política de Colombia, que como pues ustedes lo conocen y pues ya son expertos dentro de la exploración constitucional, pues es el principal marco legal que tiene el Estado colombiano. Dentro de la Constitución Política podríamos decir que toda la Constitución está relacionada con la administración pública, ¿sí? Toda la Constitución en algún momento o de alguna manera toca aristas que están relacionadas con la administración pública, pero la idea de este ejercicio es que podamos identificar algunos artículos puntuales que nos generan o que contribuyen a ese proceso de centralización o más bien de administración pública. Entonces miramos por ejemplo el artículo 103 que habla de la participación ciudadana, donde se garantiza como tal la participación activa, la participación ciudadana dentro de la administración pública en un Estado social de derecho como el de nosotros es absolutamente determinante, y el artículo 103 establece como tal esos mecanismos de participación ciudadana. La descentralización y autonomía del Estado en relación al artículo 287, que establece como esa estructura administrativa del Estado en relación a la autonomía de los departamentos, de los distritos especiales, de los municipios. Habla de un control en la administración pública, en donde se instituyen mecanismos de control político, se establecen instituciones como la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría,
Las vedurías, que son organismos de control político, que son sumamente importantes dentro de los conceptos de administración pública. Empezamos por los principios, obviamente, el artículo primero, que establece lo que es un Estado social de derecho, el artículo segundo, en donde establece los fines esenciales del Estado, en donde, por ejemplo, garantizar la efectividad de los derechos y asegurar una convivencia pacífica, pues es uno de los fines del Estado a los que la Policía Nacional contribuye con mayor decisión dentro del Estado colombiano. En el título 2, que hablamos de todos los derechos y garantías que el Estado colombiano debe garantizar, pues obviamente recalca también el concepto de participación dentro de la administración pública. Observamos los principios de la administración, de la función administrativa en el 209, la descentralización en el 210, cómo se pueden delegar funciones administrativas a través de diferentes características y que las autoridades pueden gestionar a través del artículo 211. En el título quinto hablamos de la organización del Estado, cómo se dividen los poderes, cómo está compuesta la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, cuáles son las responsabilidades propias de los servidores públicos. El título 7 habla de la economía y de la hacienda pública, en donde, por ejemplo, cuando miramos los procesos de contratación estatal, empezamos a fundamentar y a tomar bases relevantes en relación a la Constitución Política de Colombia. La libertad económica, la intervención del Estado en la economía en situaciones pues, que requieran distribuir de manera equitativa los recursos, lo que tiene que ver con el sistema presupuestal en el artículo 352, lo que tiene relación con el régimen económico de la hacienda pública, los auxilios, las reformas constitucionales, los mecanismos que tienen las reformas, la constitución política para sus reformas. Entonces vemos que la Constitución Política de Colombia da múltiples herramientas y múltiples elementos que están directamente relacionados con la administración pública dentro del Estado colombiano. La idea es que ustedes, dentro del ejercicio y dentro de la infografía que van a presentar, aborden algunos elementos relacionados con estos temas, que establezcan o que determinen de manera subjetiva cuáles consideran que pueden ser relevantes dentro del concepto de administración pública y cómo se pueden articular dentro de lo que concierne a la Policía Nacional de Colombia. Hay otras leyes que son sumamente importantes dentro de la administración pública. Está, por ejemplo, la Ley 489 de 1988, que regula el funcionamiento de la gestión pública. Habla también de la descentralización de las funciones del Estado, que de por sí es un debate que está actualmente bastante vigente en relación a las facultades o a las capacidades que se les pretenden dar a los territorios. La Ley 80 regula todos los procesos de contratación estatal, a las que todas las entidades, inclusive la Policía Nacional, están obligadas a acatar todos los principios, los principios de eficiencia, de equidad, son absolutamente determinantes y los direcciona como tal la Ley 80. La Ley 784 del 2002 establece algunos elementos relacionados con las normas disciplinarias. Volvemos a mirar esas instituciones que se encargan de regular esos comportamientos propios de los funcionarios públicos. La Ley 1437 regula las actuaciones de las entidades públicas en relación con los ciudadanos, garantiza como tal derechos fundamentales, facilita el acceso a la justicia, facilita el acceso a la administración pública. Y diría que pues son quizás las cuatro leyes más importantes dentro del concepto de administración pública. La idea no es hacer un análisis jurídico de estas normatividades, pero sí es importante poder interpretar y poder conocer esas generalidades y el abordaje que tienen como tal estas normatividades. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del marco legal pues son esos tratados y convenios internacionales que Colombia ha suscrito a través del presidente y que han sido sancionados por el Congreso de la República. Ha ratificado Colombia, por ejemplo, más de 60 convenios relacionados con la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a la Convención Interamericana contra la Corrupción, se han aprobado convenios internacionales a través de la Ley 412. Colombia hace parte de la OCDE,
Ustedes saben que a partir de 2020 Colombia, como país de renta media alta que es considerado, pues hace parte de la OCDE y a través de eso se compromete a tener unas buenas prácticas de gobernanza, transparencia y eficiencia administrativa. El acuerdo de Escazú, que es un acuerdo dentro del contexto ambiental sumamente importante, también obliga a Colombia a asumir unos compromisos en relación al acceso a la justicia y en relación a la protección de los recursos ambientales. Todo esto nos lleva a lo que son elementos relacionados con la centralización, a tener de pronto argumentos que nos permitan debatir o que nos permitan tener elementos para opinar y para tener claridad sobre la realidad administrativa y política de nuestro país, entender por qué algunos están a favor de la descentralización, otros están más a favor de un Estado más centralizado, cómo se pueden gestionar elementos de la corrupción a través de la contratación pública y por qué existen estos elementos dentro del Estado colombiano, las dificultades que se tienen dentro del contexto judicial, las limitaciones que se tienen para lograr las garantías y derechos. Son elementos que, aunque pues no son propios del servicio de policía, sí, como funcionarios del Estado es importante que los tengan como referencia y que no estén ajenos a estas realidades que son propias de nuestro Estado y que en muchos casos son las que generan los diferentes conflictos sociales que a ustedes como miembros de la Policía Nacional les toca afrontar. Entonces es importante tener por lo menos una visión general de estas características. Dentro de la aplicación de la administración pública, básicamente y a manera de resumen, tenemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo se propende por un desempeño eficiente del Estado colombiano, por una transparencia dentro de los procesos de contratación pública, en donde por ejemplo el SECOP juega un papel importante a través de la publicidad y la transparencia que se debe generar dentro de los procesos de contratación pública, y obviamente los mecanismos de participación ciudadana que van mucho más allá del voto y de la elección popular y que tienen una cantidad de elementos que le permiten a los ciudadanos interactuar y generar herramientas para poder participar y hacer uso efectivo de esos derechos dentro de la administración pública. Entonces, a manera de resumen, la idea hoy es hacer como un paneo bastante general de lo que tiene como tal elementos de la unidad 1. La idea es que ustedes puedan hacer las lecturas, que puedan explorar por su propia cuenta los contenidos y bueno, que ojalá puedan debatir un poco en relación a eso. Entonces, no sé si hasta el momento hay dudas, hay preguntas. No, claro, profe. Ok, dudas en relación a la actividad que deben realizar. No, señor. Está claro la actividad, listo. Entonces, recordemos que básicamente lo que se pretende es que ustedes resuman a través de una infografía el contenido de la unidad, ¿sí? Realmente una infografía es un documento de resumen, es un documento gráfico que nos permite resumir información. Por lo tanto, la idea dentro de este ejercicio es que ustedes puedan sintetizar esos elementos más importantes de los hitos históricos, de los principales enfoques teóricos y de las principales normatividades del Estado colombiano en relación a la administración pública, y las traduzcan en una infografía, de manera que pues pueda ser clara, que pueda ser dinámica y que pueda evidenciar ese proceso de aprendizaje que ustedes tienen en relación a los contenidos temáticos de la primera unidad. En esta semana les voy a cargar algún material de apoyo de pronto para quienes tengan dudas relacionadas con cómo se hace una infografía, de qué elementos se deben tener en cuenta, qué softwares pueden avanzar. La idea es que en esta semana pues ya estén al día con la primera actividad, ya estamos a la mitad del curso. Entonces es importante que pues vayan avanzando en sus trabajos, que no dejen todo para última hora. Si bien es cierto que las actividades están propuestas hasta el 8 de marzo en el entendido que hay muchas situaciones del servicio que pues les impiden a ustedes llevar un ritmo
igual en todos los contextos, pues sí es importante que traten de avanzar en ese elemento, ¿sí? La idea, como les digo, es que esta semana, con esta presentación que se hizo hoy, con algún material que les voy a compartir a partir de mañana, tengan elementos para poder ya consolidar esa primera actividad, poder compartirla. Ya aparte hay algunas actividades que pues esta semana voy a empezar con los procesos de calificación, para que puedan avanzar y para que puedan ya empezar a abordar de lleno la segunda unidad, que pues corresponde a la segunda actividad que van a realizar ustedes a través de un foro. Entonces, nuevamente exponerles la disposición, exponerles la apertura para que por favor consulten, para que por favor compartan sus inquietudes, las dudas que tengan referente al material, referente a los contenidos. Es un proceso en el que ustedes ya deben tener una perspectiva diferente de la institución policial, porque pues ya en este nuevo grado que van ustedes a asumir, pues van a tener responsabilidades que tienen relación directa con la administración pública. Ya van a empezar a tomar decisiones ustedes dentro de los conceptos de administración pública. Entonces es importante que tengamos un bagaje un poco más amplio de esos elementos conceptuales. Entonces, pues no habiendo más preguntas, pues el Tanque Vicker, ¿cuál es tu nombre? Aquí dice Tanque Vicker Colombia. Patrullero Andrés Cortés, bueno, pues agradecerte la participación y pues el tiempo para esta conferencia. Igual va a quedar grabada para que la puedas revisar más adelante y los compañeros que no pudieron participar de la reunión pues lo puedan ver la grabación. Y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estoy atento. Entonces te deseo una feliz noche, y a quienes observen la grabación igualmente quedo atento a las inquietudes o preguntas que puedan surgir de este ejercicio. Entonces, muy amables y les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente.